ejercicio de homologación de tubo con placa. Vamos a soldar un tubo de pared de 5 milímetros con una placa de 8 en acero al carbono. Este ejercicio, pues certifica para soldar en posición horizontal, en principio, con uniones de este estilo en distintos espesores. No es muy distinto del ángulo en posición horizontal, pero sí que tiene, claro, una particularidad. Por eso se considera una posición más difícil o más complicada que el ángulo, y es que uno de los dos elementos es curvo. Entonces esto pues implica que voy a tener que ir adaptándome a la superficie de uno, y la pistola a la hora de soldar va a tener que ir describiendo un círculo a la vez que voy a tener que ir corrigiendo la inclinación. Es decir, no podría empezar así, o no debería empezar así, e irle cambiando la inclinación, porque comprometeríamos la protección del gas. Y vamos a soldar dos cordones más, empezando por un lado y acabando por otro, con la rotación exactamente igual, pero en sentido opuesto. Es decir, la pistola va a ir girando y al mismo tiempo va a ir corrigiendo la inclinación según avanza, ofreciendo siempre los mismos grados en todo momento, a todo el recorrido, para que la penetración no varíe, para que el aspecto del cordón sea muy similar, para que la protección del gas no se vea comprometida y, por tanto, asumir la soldadura de un tubo contra una placa, que es algo en lo que, si se quiere hacer bien, tenemos que entender que en cada uno de esos puntos la pistola debe de ir orientada del mismo modo. Eso corre ya de nuestra cuenta. Entonces, la pieza la he posicionado en el examen, la podemos poner a la altura que queramos. Como recomendación, o algo que creo que funciona bastante bien, más o menos la altura del pecho, donde podemos ver desde arriba, sin perder de vista nunca el alambre, la longitud de hilo que queda a la vista. Esto es muy importante para que de pronto no se nos desregule y empiece a darnos problemas. Una de las cosas que tenemos claro en MIG-MAG es que la corriente la coge desde aquí, y dependiendo de la longitud del hilo, la corriente tiene que recorrer un camino o una distancia desde aquí hasta la punta donde termina fundiéndose. Si ese recorrido se alarga y se acorta, es decir, si no tenemos presente que debemos mantener en lo posible la longitud de hilo constante, y si varía, que esa variación vaya siendo lenta y progresiva para que la máquina, como fuente de tensión constante, pueda ir regulando, subiendo o bajando la intensidad en función de lo que aumente o disminuya la resistencia al paso de la corriente por el hilo. Si no lo hago progresivamente, como digo, pues al final lo que puede pasar es que se me desregule una soldadura que estaba funcionando bien. De pronto pues el hilo llegue y golpee contra la pieza porque lo someto a un cambio de longitud brusco y a la máquina no le da tiempo a compensar esa distinta longitud, ese cambio con un aumento o disminución de la resistencia muy brusco, y puede acabar golpeando la pieza, llegando frío momentáneamente hasta que vuelva a estabilizarse. ¿Qué es lo que debo de hacer para evitar eso en lo posible? Siempre tener claro, en esta y en cualquier otra posición en la que soldemos con hilo, que esta longitud, más o menos de un dedo a la vista, de hilo, debemos procurar mantenerla, y cuando la hemos de variar, por ejemplo, acortarla para lograr mayor penetración, por ejemplo en una soldadura de raíz, deberíamos de hacer una variación de la longitud, si es durante la soldadura, de forma lenta, y luego manteniéndola para evitar que podamos tener problemas del tipo del que estoy diciendo ahora. Por lo demás, pues simplemente vamos a procurar empezar en un punto y acabar en otro. En soldadura de tuberías es habitual
acabar refiriéndose a ella como algo, como si fuera la esfera de un reloj. Es decir, si la pongo así de pie, podríamos hablar de que estos son las 12, estos son las 6, las 3 y las 9, para referirnos a los tramos que estamos soldando. Algo como, por ejemplo, que podríamos hacer es soldar la mitad del ejercicio de una sola vez, o bien podríamos soldar un cuarto e irnos al lado contrario para soldar el cuarto opuesto. De esta manera estaríamos haciendo el trabajo de una forma más eficiente, porque jugaríamos un poco con las tensiones que origina el calor de la soldadura. Por un lado, aquí esta se estaría enfriando, y si procedemos a dar un cordón por el lado contrario, este otro se estaría calentando y compensando un poco esas fuerzas. Yo ahora voy a procurar pues simplemente soldar una mitad para que se vea, en un caso como este, donde vamos a tener que ir corrigiendo esa inclinación en un tramo más largo, y también vamos a ver pues que esto implica que la persona que tiene que soldar no puede permanecer estático. Como recomendación, siempre debemos de procurar que la cabeza vaya por delante, o en todo caso al mismo nivel de la pistola, para poder desde arriba ver la línea del avance, ver la línea de la unión, y al mismo tiempo también tener controlada esa longitud de hilo, que ahora estoy exagerando un poco sacándola para que se vea más claro, pero que hemos dicho que debía de rondar en aproximadamente un dedo de hilo de distancia.